Estaba diciendo, vamos a pasar a este punto del tema que trata de equilibrio y estabilidad y oscilaciones en torno a puntos de equilibrio estable. Y lo voy a intentar explicar, explicaré una parte, digamos, teórica que sonará, pero lo que quiero es aplicarlo a un problema que es el del aro giratorio, otra vez. O sea, utilizar ese mismo problema para poner de manifiesto lo que os voy a explicar rápidamente ahora al principio. Equilibrio y estabilidad. De los puntos de equilibrio. Y veremos, pues, alrededor estos dos puntos queremos tratar. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacerlo en una dimensión. Esto se podría hacer también en tres, pero me voy a ceñir solo, y de hecho el problema que vamos a seguir discutiendo lo podemos tratar como un problema en una dimensión, ya lo veréis ahora a continuación. Entonces, en principio, vamos a cogernos en una dimensión y vamos a considerar fuerzas. Vamos a considerar fuerzas conservativas en una dimensión, es decir, fuerzas. Voy a llamarle a esa dimensión, o sea, es un movimiento alrededor del eje X. Pensad en un movimiento lineal. ¿De acuerdo? O sea que tenemos nosotros aquí nuestro eje. Este es el eje X. El origen lo tendremos en algún punto. Y tenemos fuerzas. Vamos a considerar, por simplicidad, una sola fuerza que depende de la posición, no depende del tiempo. Por lo tanto, habíamos visto que en una dimensión esto significaba que esta fuerza era conservativa. ¿De acuerdo? Esto en una dimensión. Y tenemos nuestra partícula sometida a esa fuerza. Bien, ¿qué condición se tiene, digamos, para qué posiciones vamos a tener equilibrio? Nos preguntamos, ¿qué condición se tiene que cumplir para que se dé el equilibrio? Es decir, que si yo dejo la partícula, el cuerpo en esa posición, con velocidad cero, la partícula ni se mueve. Esa es, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Qué tiene que ocurrir? El criterio es simplemente fijarse en las leyes de Newton, en la segunda ley de Newton. O sea, que tendremos la fuerza neta. No voy a poner signo de vector porque estamos en una dimensión. La fuerza neta, que en este caso es una única fuerza, mi fuerza, ¿no? Esta, F de X, pues va a ser igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo. Es decir, que para que se dé el equilibrio, naturalmente la fuerza neta, en nuestro caso la fuerza, esta que depende de la posición, tiene que ser igual a cero. Es decir, que la condición es que X cumplen para qué posición es X, la fuerza es cero. Es así de simple. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos fijarnos también en, fijaos que es una fuerza conservativa. Entonces podemos pensar también, ¿y qué ocurre? Es muy sencillo. Es decir, ahora si yo dibujo, hago una gráfica aquí represento la fuerza y aquí la posición, es evidente que tiene que cruzar, para que cruce el cero tiene que pasar de valores negativos a positivos o de positivos a negativos. En algún sitio tiene que hacer alguna cosa de estas. En estas posiciones, por lo tanto,
tendríamos nosotros posiciones de equilibrio. No sabemos si estables o inestables. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Para ir adelantando. Quiere decir que si nosotros desplazamos ligeramente el cuerpo de esa posición de equilibrio, un poquitín, y soltamos, si tiende el cuerpo a volver a la posición de equilibrio, es una posición de equilibrio estable. Si tiende a alejarse, es una posición de equilibrio inestable. Ese va a ser el criterio. Bien, pero estaba diciendo, desde el punto de vista, esto es desde el punto de vista de la fuerza. En particular, si yo pienso en una fuerza archiconocida que sigue la ley de Hooke, o sea, una fuerza elástica, pensamos en todo esto de resistencia de materiales, ¿no? Y ciencia de materiales, que tienen ¿no? Todos los materiales tienen un comportamiento en cierta medida que es elástico, nos habrán hecho esas gráficas, a partir de un punto, ¿cómo lo llaman eso? Se deforman, no tiene, digamos, ya no se comporta elásticamente. Bueno, yo, para mí, si pienso en eso, en la ley de Hooke, menos kx menos x sub 0. Esto significa, vamos a cogernos un segundo, como ejemplo. Otra vez no os preocupéis, esto lo estoy grabando, lo voy a poner. La ley de Hooke. ¿Sí? Sí, lo intento. Vale, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay sitios por aquí delante también. Pero bueno, voy a intentarlo, me lo pedís. No hay... Una fuerza que siga la ley de Hooke es lo que acabo de escribir. O sea, elástica, una fuerza elástica. A ver si... ¿Qué pasa? ¿Más así es suficiente o fuerza elástica? Otra cosa es que mejore también la letra, fuerza elástica. Acabo de escribir entonces que tendríamos pues, una cosa de este tipo. Ya todo el mundo está pensando, claro, la posición de equilibrio aquí es, evidentemente, posición x igual a x sub 0. Ahí entonces la fuerza es para x sub 0 igual a 0. Si yo hago el diagrama, aquí tengo x para un cierto x sub 0. Fijaos cómo es una recta, ¿no? Una recta dependiente, pues ¿cómo la tendría que dibujar? Es una recta, pero la recta la puedo dibujar así, la podría dibujar así. Sé que tiene que pasar por x sub 0, o sea, tiene que cortar el eje horizontal, el eje de x, lo tiene que cortar por ahí. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Esto o esto? ¿La 1 o la 2? ¿Qué creéis? ¿Opción 1 u opción 2? ¿Perdón? ¿La 2? Pues es la 1. Es la 1. Lo siento, pero es la 1. Es decir, que tengo que... Uy, tengo que cogerme... Tengo una fuerza de ese estilo. ¿De acuerdo? Fijaos, para x, k es, por supuesto, k estoy tomando una constante de fuerza, es una constante de fuerza positiva, eso lo tengo que poner. Tantos newtons dividido. Para x mayores que x sub 0, fijaos, todo esto es positivo, la fuerza tiene que ser negativa, por lo tanto, estoy aquí a partir de este piti.
Esto es zona para dx mayor que x sub 0. Esta es la zona de x. O sea que tenemos que la fuerza se comporta de esa manera, es lineal y de esa manera. Muy bien, perfecto. Incluso para este caso en particular, sabemos que es una posición de equilibrio estable, ¿sí o no? Vamos a fijarnos un poco en el criterio de... O sea, sabemos que es una posición de equilibrio, la aceleración es cero. Si yo me muevo un poco hacia la derecha, ¿no? Y dejo aquí la partícula, ¿hacia dónde está actuando la fuerza? Es decir, la aceleración va a tener la misma dirección y el sentido que la fuerza, neta, la fuerza que tenemos aquí. Si va, fijaos, la pregunta es, si la fuerza va hacia la derecha, entonces tiende a alejar el cuerpo de la posición de equilibrio, sería inestable. Si es hacia la izquierda, pues entonces será una posición de equilibrio estable. Bueno, ¿qué ocurre para estos puntos hacia la derecha de x sub 0? ¿Cómo es la fuerza? La fuerza es negativa, lo estoy dibujando aquí. Por lo tanto, lo que tenemos es que el sentido de la fuerza es de esta manera. Para posiciones hacia la izquierda, x menores que x sub 0, la fuerza hacia dónde está actuando es positiva, por lo tanto, hacia la derecha. Es, por lo tanto, una posición de equilibrio estable. ¿Os dais cuenta de que si hubiese tenido la pendiente justo al contrario, positiva, tendería a alejarse? Sería una posición de equilibrio inestable. Pero es más, nosotros ya de lo que sabemos de mecánica, de física, lo desplazamos de la posición de equilibrio, es una posición de equilibrio estable, tiende a ocupar otra vez esa posición. Naturalmente, al pasar por la posición de equilibrio tendrá conservación de la energía mecánica, tendrá una energía cinética, ¿no? Se aplica la conservación de la energía mecánica, es decir, que no quedará en la posición de equilibrio, sino que pasará de largo. Es decir, claro, se aleja, cada vez la velocidad va a decrecer porque la fuerza actúa en sentido contrario, es decir, volverá a pasar por la posición de equilibrio una y otra vez. Si no hay disipación, en este caso no estoy considerando fuerzas no conservativas, esto significa que habrá una oscilación. ¿Y con qué frecuencia o con qué periodo? ¿Cuál es el periodo de oscilación para este ejemplo tan sencillito de la ley de Hooke? Está chupado. ¿Tengo la ecuación del movimiento? Sí. El movimiento. Tendremos F igual a m por a. Es decir, que tendremos menos k, x menos x sub 0 igual a m por a. Es decir, que tendré, claro, la aceleración, ¿qué es? La aceleración es x dos puntos. Bueno, es x dos puntos, pero también lo podría poner como x menos x sub 0 dos puntos. La derivada segunda, ¿no? Es como trasladar el origen, simplemente. Si yo derivo la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces es la misma derivada segunda de x menos x sub 0 con respecto al tiempo dos veces. ¿Sí o no? Sí. Porque x sub 0 es una constante, se me va inmediatamente al derivar. ¿Lo veis, no? Muy bien. Entonces tendremos aquí, incluso esto lo podría llamar, si queréis, y
como I. Es decir, que tendré que I dos puntos va a ser igual, o I dos puntos, más K dividido por M por I igual a 0. Y tenemos la ecuación más importante. Bueno, lo estáis viendo en resistencia de materiales, ¿no? Y en estas asignaturas. O sea, que es incluso para la técnica, para este tipo de problemas, también es lo más importante esta ecuación. Que el cuerpo se comporte elásticamente. Bien, y esto significa que esto va a oscilar con una frecuencia angular, que es la raíz cuadrada de K dividido por M. Es decir, que el periodo va a ser 2pi dividido por omega M dividido por I. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y ahora qué ocurre si nosotros tenemos, ya digo, este es el caso más sencillo, ya me dan cómo es la fuerza, pero ahora voy a dibujar una fuerza en una dimensión que no sea lineal. Un caso genérico. Hace una cosa así, la fuerza. O sea, algo totalmente irregular. Esto ya no es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí me he ido muy lejos. Yo me pregunto, viendo esto, ¿dónde tengo posiciones de equilibrio? Las posiciones de equilibrio. Como dice, tiene que cortar aquí. Esta es una posición de equilibrio. Bueno, aquí le he hecho que pase también por el origen, una posición de equilibrio. Aquí a la vista tengo 3 posiciones de equilibrio. 3. ¿De acuerdo? Ahora vendría la pregunta, ¿cuáles son posiciones de equilibrio estables? Bueno, ahí también es cierto, ahí habría posiciones de equilibrio indiferentes, eso lo voy a dejar un poco así. Es decir, que yo alejo la partícula de la posición de equilibrio y no tiende ni a alejarse ni a acercarse. Eso se le llamaría una posición de equilibrio indiferente. Por ejemplo, pues así funciona el mundo, por eso funciona también lo de la rueda, lo del equilibrio, ¿no? Un cuerpo que gira, una esfera sobre un suelo horizontal. Esa es una posición de equilibrio indiferente. Yo lo alejo de esa posición y ni se acerca ni se aleja más. No tiende a ninguna de las dos cosas. Cuerpos rodantes, por así decirlo. Bueno, de estas posiciones de la 1, de la 2 y de la 3, ¿cuáles son posiciones de equilibrio estables e inestables? Fijaos, para esta posición, x1, x2, x3. Si yo me fijo a la izquierda de x1, la fuerza está actuando a la izquierda de x1 hacia la derecha. Y a la derecha de x1 hacia la izquierda, es negativa. En este caso, tengo así y así, a la izquierda y a la derecha de x2. Y aquí tendré otra vez de esta manera y de esta manera. Esto quiere decir que x1 y x3 son posiciones de equilibrio estables y x2
inestable. ¿Se entiende? Así a la vista simplemente de la... Muy bien, perfecto. O sea que tengo dos puntos alrededor de los cuales podría tener oscilaciones. Pero, en primer lugar, ¿puedo decir algo? Tengo oscilaciones, oscila. El movimiento se repite. ¿Puedo hallar de alguna manera el periodo o la frecuencia? ¿El movimiento? Esa es la pregunta. Pues depende. Si yo me muevo mucho, digamos, me desplazo mucho, desplazo el cuerpo, lo alejo relativamente. Ahora veréis cuál es el criterio que sigo, que es mucho o poco alejarse de la posición de equilibrio. Si yo me alejo mucho, sí, oscilará, pero yo no podré saber cuál es el periodo de oscilación. Podré, bueno, quiero decir, si me dan la fuerza, o sea, simplemente con este dibujo, si me dan la fuerza, pues lo podría integrar, pues como hemos hecho con el péndulo simple exacto, es decir, para cualquier ángulo podemos ver cuál es el periodo de oscilación, ¿no? Que no era precisamente el periodo correspondiente a un movimiento armónico simple. Depende de cuánto desplazábamos nosotros el cuerpo, el periodo era más o menos el de un movimiento armónico simple o no. Entonces ahí viene el criterio. Si yo lo desplazo poco para pequeñas oscilaciones, la respuesta es sí, puedo hallar sí para pequeñas oscilaciones. Es decir, claro, yo lo que voy a considerar es, ¿puedo sustituir esta curva, la de la fuerza, por una recta? Si yo puedo sustituirlo, aquí y aquí, por una recta, claro, se parece mucho a una recta, siempre y cuando no me aleje demasiado. Es decir, que aquí el asunto es hacer el desarrollo, naturalmente el criterio es desarrollo de Taylor en torno en el punto de equilibrio. Y que, por ejemplo, en torno a la posición de equilibrio x1 tendría f de x1 más x1 más, por ejemplo, el siguiente término sería un medio de la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, evaluada en x1 por x menos x1 al cuadrado más pi. Bien, entonces, si yo me puedo quedar en el término lineal, por cierto, este primer término, ¿cuánto vale? 0, estoy en una posición de equilibrio, esto es 0, es una posición de equilibrio. Es decir, si yo me puedo quedar únicamente con este término, es decir, despreciar todos los demás, ese es el criterio de pequeña oscilación. Si estos términos son despreciables, se trata de pequeñas oscilaciones. Todo lo que estoy haciendo aquí lo tenéis en cualquier libro, en particular en los que tenéis en la bibliografía. Esto no es inventar nada, precisamente. Es decir, que a f de x es aproximadamente igual claro,
resulta que esto es la pendiente, ¿no? La pendiente de la recta tangente a F en el punto considerado, ¿eh? El punto X1. Si la pendiente es negativa, como era en nuestro caso, en X1 y en X3 es negativa, que es menor que 0, negativa. ¿No? Yo podría poner esto entonces como aproximadamente igual a menos el módulo de eso, evaluado en X1 por X menos X1. Y esto no es nada más que la ley de Hooke. Así de sencillo. Es decir, que volvemos, pequeñas oscilaciones significa comportamiento elástico. Muy bien. Por ejemplo, os voy a poner, pensaba ese, la verdad es que pensaba después del aro giratorio, pero yo creo que ahora queda como que mejor. Voy a ponerlo ahora. Vamos a tomar un ejemplo, es decir, ya que estoy, ¿no?, con esto, en vez de dibujar, voy a considerar un problema en particular. Problema que ponga de manifiesto lo que acabo de hacer. ¿Os dais cuenta de que ahora, si yo tengo la derivada de f con respecto a x en el punto de equilibrio, tengo la frecuencia y el periodo de oscilación para pequeñas oscilaciones? Sí, ¿cuál va a ser el valor? Por ejemplo, la frecuencia. ¿Cómo será la frecuencia angular de oscilación? La frecuencia es la primera vez que escribo, que os cuesta, que veo a los alumnos que les cuesta seguirme, digamos, de escribir. Frecuencia angular de oscilación para pequeñas oscilaciones. ¿Cuál será? ¿La raíz cuadrada? Evaluado esto en la posición de equilibrio. Claro, eso lo que tenemos ahí, si era la ley de Hooke, no es nada más que la constante de fuerza. El módulo, lo estoy tomando, es por así decirlo, del muelle, ¿no? Muy bien. ¿Se ha entendido? Ahora entonces necesito un problema en el que yo tenga, pues, evidentemente una fuerza sobre una partícula que no sea lineal. Porque si no, no cambio nada con respecto al muelle. Y el problema que voy a utilizar es el siguiente, uno de electricidad, de electrostática. El problema es el siguiente. Tengo dos partículas cargadas negativamente o positivamente. Lo vais a ver ahora, porque el archivo lo tengo hecho. O sea que simplemente lo voy a plantear aquí lentamente, un poco lentamente. Tengo, por ejemplo, aquí el eje, este es el eje Y. Ahora no me acuerdo exactamente, lo tenía orientado alrededor, sí, es que la orientación de las cargas, por poner lo mismo, que luego si no me reñís. Esto es el eje X y este es el eje Y. Ahora pensaréis, pero no es en una dimensión, tranquilos, que será en una dimensión. Tengo dos cargas iguales, una simétricamente colocadas alrededor del origen.
ejemplo, menos Q y menos Q. Vamos a ponerlas negativas. Son iguales. Esto es a la misma distancia, es decir, que esto es A y esto es A. ¿Vale? La misma distancia. Perfecto. Y ahora tengo una tercera carga. Estas están fijas, no se mueven. Estas son las que van a ejercer la fuerza ¿sobre quién? Sobre una tercera carga, que va a ser contraria. O sea, que si las he puesto negativas va a ser una carga positiva. Vamos a llamarla más Q. Y pensad, para que sea todavía y uno no piense, este movimiento yo lo dejo sobre el eje X, entonces es un movimiento en una dimensión. Sí, se trata de un movimiento en una dimensión, la fuerza que va a ejercer. Una, ¿no? Va a ser de esta manera, la otra de esta manera. La fuerza neta es la suma de las dos, es decir, que va a estar sobre esta. Pero si queréis pensar que es una bolita que está pinchada por un alambre que está a lo largo del eje X, por mi parte no tengo ningún problema. Pero no lo necesitamos. No lo necesitamos, lo que pasa que eso es cierto, que es un movimiento inestable en cuanto nosotros desplazásemos ligeramente la partícula fuera de esta carga más Q. Si la desplazo ligeramente del eje X, hacia arriba o hacia abajo, entonces es un movimiento inestable. Se me va a alargar inmediatamente de ese alambre, por así decirlo. Por eso he añadido, si queréis verlo desde el punto de vista, es un alambre y está pinchada la bolita. Con eso ya estamos seguros de que no se va a mover del eje X. ¿Se ha entendido? Muy bien, perfecto. ¿Sabemos qué fuerzas, de qué tipo son? Son fuerzas electrostáticas, es decir, que tenemos la ley de Coulomb. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las posiciones de equilibrio que tenemos en este problema? Incluso este problema en electrostática lo uso para más cosas. O sea, este es un problema también típico, vamos, es una cosa, es una maravilla. Se puede sacarle también muchas cosas. Para que os dé idea es también cuáles son, no las posiciones de equilibrio, las posiciones para las cuales la fuerza es máxima. Cuidado, que es diferente. Una cosa es que la fuerza sea máxima, otra cosa es las posiciones de equilibrio. Así a simple vista, ¿cuál creeríais que sería la posición donde la fuerza es máxima? Hay mucho personal cree que dice, como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues será el origen de coordenadas. Falso de toda falsedad. Es decir, totalmente falso. No es esa posición. El infinito tampoco. Es decir, que hay entre medias, simétricamente a la izquierda y a la derecha, tenemos dos puntos en los cuales la fuerza es máxima. Lo vais a ver ahora también, digamos, para que os deis cuenta de eso. Pero sí podéis daros cuenta inmediatamente de que el origen es una posición de equilibrio. ¿No? Porque la fuerza es cero. La fuerza, fijaos, tenemos aquí la suma de las dos, igual en módulo, sentidos contrarios, por lo tanto, nuestra fuerza va a ser cero. Es una posición de equilibrio. ¿Es una posición de equilibrio estable o inestable? Tenemos que dibujarla. O sea, ahora viene el momento de meterle mano y decir, pues la fuerza neta es la suma de las dos, va a tener única componente, va a ser una fuerza en una dimensión, f de x, y dibujarla. Y eso ya lo tengo hecho. Aquí me equivoqué en la carga. Eran dos cargas positivas, dos cargas puntuales positivas, más Q están sobre el eje Y, en Y igual a más A, en Y igual a menos A. El problema es sí mismo. Una cuenta de collar de masa, una bolita de masa M con una carga negativa menos Q.
se desliza eso quiere decir que el módulo tiene la misma carga. Se desliza sin rozamiento a lo largo de una cuerda situada sobre el eje X, un alambre. Nos piden demostrar que para pequeños desplazamientos, que significa pequeños, que X sea mucho menor que A, esa bolita experimenta una fuerza de restitución proporcional a X. Por lo tanto, vamos a tener un movimiento armónico simple. Y segundo, determinar el periodo del movimiento. Aquí tengo. Aquí tenéis. En gris tenéis las fuerzas que ejerce cada una de las cargas positivas arriba y abajo. La neta, a lo largo del eje X. Cuando uno ve esto, dice, tiene que ser una posición de equilibrio estable. Uno ya se lo supone. Hombre, no hacía falta física de partículas para darse cuenta de que por la derecha está tirando hacia el origen, por la izquierda está tirando hacia el origen, que era una posición de equilibrio estable. Incluso aquí, cuidado, esta, ¿veis la longitud? Sigue la ley de Coulomb. Es decir, que no está la longitud puesta al azar, sino que ahora uno cualitativamente podría decir, fijaos, la longitud del vector fuerza en azul. Pequeñito, más grande, más grande, más grande, y más grande, y ahora empieza a decrecer. Más o menos por ahí tendríamos los puntos para los cuales la fuerza es máxima. Lo mismo para la izquierda, es decir, que jugando con esto, bueno, definimos la fuerza que ejercen las cargas positivas sobre la negativa en función de la posición. K sub C es la constante de Coulomb. Entonces tenemos 2 porque tenemos dos cargas, 2kc, Q cuadrado, X dividido por inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, A cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios. Cuidado, ¿eh? Porque ahí donde veis una cosa, dice, ostras, eso tendría que ser A cuadrado más X cuadrado, ¿no? ¿No? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero mirad que en el numerador tengo X. La componente, estoy precisamente tomando la componente horizontal. Es decir, que esa es la ley de Coulomb, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por si alguno no se da cuenta. Es decir, que si yo tengo, ¿no?, R cuadrado, carga Q, tendríamos eso, pero es un vector. Es decir, que esto, realmente si lo pongo vectorial, es de esta manera, vector unitario, ¿no? Como es atractiva, pues tendría que poner, bueno, simplemente, esto es lo mismo que poner Q, bueno, aquí la constante, tendríamos, de Coulomb, R, dividido por R. Mirad que tengo problemas, yo que doy una asignatura de electromagnetismo para que se den cuenta de que lo de la derecha y de la izquierda es una ley que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué le vamos a hacer? Es una de las cosas con las que me encuentro. Es decir, claro, a la izquierda tengo un vector unitario, R, ¿no? O sea, que va a lo largo de la línea que une las dos cargas. Y a la derecha lo que tengo es, fijaos, el vector que va desde una carga hasta otra carga. Por lo tanto, ambas cosas son la misma. Ahora sí os daréis cuenta de por qué tengo el 3 medios en el denominador. ¿Entendido? Bien. O sea que eso es cierto lo que he puesto. Claro, si tengo R en el numerador, me fijo en la componente X, será X. Lo que hago ahora es esto se hace muy a menudo en física y en técnica, sobre todo en física. Tengo que hacer las representaciones gráficas normalizadas. ¿Por qué? Porque ahí tengo cargas Q. Realmente la forma de la fuerza depende, es importante que la carga sea grande o pequeña, en absoluto. No depende nada. La forma de la función es lo importante, la forma. Entonces, es lo que quiero decir. Podemos normalizar, que es hacer adimensional realmente, la fuerza y la posición. Bueno, es decir, que esta función es precisamente lo que tenemos aquí. Esto es, uno diría, ¿eso sigue la ley de Hooke? Ni por asomo. La ley de Hooke sería menos, fijaos, menos K por X. ¿Tengo X en el numerador? Sí, pero lo tengo en el denominador también. 1 más X norm elevado al cuadrado, elevado todo ello a 3 medios. Por lo tanto, no es lineal, ¿no?
¿Eso es lineal? No, no es lineal. Salvo para posiciones, claro. Bueno, aquí les he explicado en esta así. Eso olvidaos. Ahora voy a dibujar la forma de la fuerza. Ahí tenemos la forma de la fuerza. Es decir, lo que hacía yo a mano para una cosa en general lo tenemos aquí. Esa es la forma exactamente que sigue. Estáis viendo que simétricamente en este punto y en este punto lo que tenemos es justo las posiciones para las cuales la fuerza es máxima. Y también tenemos la posición de equilibrio en el origen. Y además, como veis aquí, he dibujado dos vectores para darnos cuenta de que intenta restituir, es decir, que es una posición, el punto x igual a 0 es un punto de equilibrio. Intenta restituirla en su posición original, es una posición de equilibrio estable. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para hallar si las oscilaciones son pequeñas? Es decir, que x es mucho menor que a. Si se cumple eso, pues veremos que la oscilación será armónica simple y sigue precisamente la solución es armónica. Ahí en ese párrafo lo que explico es precisamente la analogía con la ley de Hooke. Entonces, ¿qué tendré para hallar la constante? Si tengo la constante de fuerza, en mi caso, tengo la frecuencia angular y el periodo. Es decir, que lo único que tengo que hallar es la derivada de f, de esa fuerza que acabo de dibujar ahí, con respecto a x. Hallo la pendiente de la fuerza en la posición de equilibrio, es decir, en el origen en este problema. Ahí la tenéis. Esa es, digamos, sustituyo la fuerza original, que es la línea de puntos, por una recta, es decir, por la ley de Hooke, pura y dura. Incluso uno así a ojímetro puede decir cuál es pequeño y qué es pequeño y qué es grande en este problema. Pues hombre, más o menos hasta 0,2, desde menos 0,2 hasta 0,2 es una oscilación armónica bastante buena. Claro, desde menos 1 hasta 1, de eso nada. ¿No? Está claro que aquí ya se desvía enormemente de lo que es la recta. Pero siempre que sea parecido a la recta, tenemos una oscilación armónica. Y ahora viene que hemos discutido con esta, ¿no? Con esta forma de ahora digo, ¿y cuál es la frecuencia? Es hallar, hacer la derivada. Aquí lo único que hago es, hago la derivada, ¡plaf! Con respecto a x, la evalúo en 0, y lo que tenemos es que el periodo de oscilaciones, fijaos que si la frecuencia angular es la raíz, eso dividido por la masa, la raíz cuadrada de eso dividido por la masa, pues entonces le doy la vuelta, lo multiplico por 2pi, y ahí tenemos nuestra frecuencia, nuestro periodo de oscilación. 2pi, raíz cuadrada. Recordad que a es la distancia por arriba y por abajo de las cargas positivas. Entonces tenemos a cubo m dividido por 2 veces la constante de Coulomb y la carga al cuadrado. Las cargas serán iguales. Esa es la, fijaos, para este problema. Ahora, entenderlo, es decir, después de todo este rollo que es tan simple, si os quedáis con la idea fundamental que es, yo tengo que hacer lineal la fuerza. Ver cuál es la primera derivada, quedarme con el primer término y liquidar. Y ahora viene, naturalmente, podemos comprobar, ahora viene la simulación de ver el movimiento. Primero, podemos comprobar que es una, para pequeños sí, puedo, fijaos, lo que hago aquí, le digo, resuelve la ecuación del movimiento, la masa por la derivada segunda de x con respecto al tiempo 2 veces, igual a k por x, siendo k, fijaos lo que he puesto ya. Como veis, me sale bien armónico el asunto. Coseno y seno. Las frecuencias las estáis viendo ahí, el tiempo está aquí escondido. O sea que tenemos la frecuencia. Eso que es un poco así, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es lo que tenía antes. Si imponemos unas condiciones iniciales sencillas, desplazo y lo dejo desde el reposo, eso es lo que está poniendo aquí, pues entonces lo que tenemos es esta solución. Amplitud por coseno de omega por el tiempo. Lo que pasa es que, claro, omega, en este caso, ¿yo qué queréis que le haga? Depende de A, depende de Q y depende de la constante de Coulomb. Pero si os asustáis porque tiene ese aspecto, ¿no? Digamos, me sorprende, ¿no? Porque
entonces no deberíais estar aquí. Es tan sencillo como decir, lo importante es, eso es una frecuencia. Bueno, y ahora vamos a verlo, antes de que... ¿Qué manipulo? La amplitud. Ahí tengo el movimiento, que es una oscilación en torno a la posición de equilibrio estable. Y además con el periodo, digamos, el tiempo es el correspondiente. Esto se puede hacer, decir, hombre, es un problema con electrostática, ¿qué más me da? Yo lo único que he buscado es, de alguna manera, una fuerza que tenga una forma bonita, es decir, que no sea una recta, que veamos que se separa mucho de ese comportamiento. ¿Alguna? A ver, vamos a parar un minuto. ¿Alguna pregunta respecto a esto que he hecho? O sea, ¿en el problema o en general? ¿Y cómo se podría saber en qué momento la fuerza es máxima? Hombre, ¿tú qué crees que habría que hacer? A ver. No, te voy a contestar, ¿eh? No es, o sea, devolvértelo así no es... Tienes aquí la gráfica, lo mejor es que veamos la gráfica. Ahí tienes f de x. Entonces hago la derivada, igualo a 0 y hallo los puntos para los cuales se cumple que la derivada sea 0, es decir, que la pendiente sea 0. Eso es hallar máximos y mínimos, y en este caso, pues, para infinito también sale 0, evidentemente. ¿Vale? Contesta eso, ¿lo ves ahora gráficamente mejor? O sea, la condición es la derivada de f con respecto a x igual a 0, y ver qué posiciones cumplen eso. Perfecto. Y ahora sigamos, o sea, este es un ejemplo, pero yo quería el del aro, o sea, que vuelvo otra vez al del aro giratorio. Pero para eso, antes de nada, es decir, aquí no he hablado, bueno, he dejado caer algo de fuerzas conservativas, energía potencial, algo he dicho así rápidamente, ¿no? Cuando dije se conserva la energía mecánica, pero no, digamos, no me he metido mucho. Si yo quisiese plantear este problema desde el punto de vista de las energías, de la energía potencial, ¿podría hacerlo? Vamos a ver que sí. Energía potencial. U de X. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Que la fuerza sea menos el gradiente, ¿no? La energía potencial se define como menos el trabajo. ¿Recordáis? Entonces, tenemos esa relación. Muy bien. Entonces, imaginémonos por algún casual que yo, para ese problema, veo más claramente cómo es la energía potencial que la fuerza. Lo vais a ver en el problema del aro giratorio. Como en ese caso, pues vamos a poder deducir la energía potencial de una manera muy rápida. Bueno, supongamos entonces que esto es conocido. Entonces, ¿para qué condiciones se tienen que cumplir para las posiciones de equilibrio desde el punto de vista de la energía potencial? Hombre, si yo tengo que esto es 0, o sea que las posiciones de equilibrio tienen que ser precisamente las posiciones de equilibrio. ¿Entendido? Muy bien. Y ahora viene la estabilidad. Posiciones de equilibrio estables e inestables. Tengo una curiosidad. ¿Esto os parece difícil o fácil? Ahora, imaginaos que no soy el profesor.
Es fácil. No, tengo curiosidad porque os veo así. Vale. No, tengo la... O sea, si lo pregunto no es con ganas de meteros el dedo en el ojo. O sea, es la curiosidad me pica mucho. Porque a lo mejor uno ya llevo sentado demasiado tiempo alejado de ahí. Entonces, estoy pensando, no sé, todavía es posible que sea tan fácil que ellos estén pensando esto es una pérdida de tiempo. Y entonces, pues también, digamos, para mí es interesante. Es decir, pues saber eso, ¿no? Creo yo, porque van pasando los años y va siendo peor la cosa. Me voy haciendo más viejo y cada vez puede ser peor y peor y peor. Y ya al final, pues uno termina perdiendo todo contacto con la realidad. Y eso sí que me preocupa un montón, ¿eh? Eso es lo que más me preocupa, perder decir, no darte ya cuenta de lo que hay a tu alrededor. Bien, pues intentaré, ahí es donde me tenéis que decir, ¿dónde no veis las cosas? Yo voy a hacer una representación ahora de la energía potencial. Bueno, si lo veis así un poco, ¿por qué creéis que lo estoy haciendo en una dimensión? Porque esto también, claro, ahora tenéis que pensar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Es decir, ahí pasan cosas raras y muy bonitas. Es decir, puede haber posiciones de equilibrio que sean a la vez estables e inestables. De hecho, yo os he mostrado un ejemplo que he dejado caer, pensad, la de las cargas. Pongo el alambre, pincho y dije, porque si no, si me desplazo un poco hacia arriba o hacia abajo, ya deja de ser una posición de equilibrio estable. ¿No veis que lo he mencionado? Eso quiere decir que en unas direcciones del espacio esa posición de equilibrio puede ser estable, pero mirando en otra dirección del espacio puede ser inestable. O incluso pueden ser en ambas direcciones, en 2 direcciones diferentes, estable, pero con diferente frecuencia. Tan sencillo, ¿qué ejemplo podría poner? Evidente, creo que evidente para vosotros. El del péndulo, simple. O sea, yo cojo una barra o la cuerda, ¿no? Y lo dejo oscilar en un plano vertical. Vale. Pero ahora pensad lo siguiente, tengo un cuenco esférico. ¿Entendido? Y tengo la bolita. Lo pongo en la pared del cuenco esférico, o sea, cogéis en casa una canica, lo podéis hacer, ¿no? Cogéis un bol de estos grandes para una ensaladera y raca, ponéis y soltáis. Y veis cómo pasa por el centro, cómo está oscilando, plip, 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 plip. Podéis coger el cronómetro, y en otra dirección del espacio, hombre, si la ensaladera es esférica, que es lo que acabo de decir, pues podréis medir el mismo periodo. Pero ¿qué ocurre si la ensaladera no es esférica, sino que es un paraboloide de revolución? ¿No? Es decir, que tiene mayor curvatura en un sentido que en otro sentido. ¿Entendéis ahora cuando he dicho paraboloide? Es decir, ya no hay simetría, es decir, que si lo giro no tengo el mismo plano. Corto verticalmente y entonces vería que la curva tiene diferente curvatura, tendría un radio diferente de curvatura. Entonces uno diría, pues claro, dependiendo del plano en el que lo haga yo oscilar, tendré un periodo diferente. Efectivamente, tienes un periodo diferente. O sea, que podéis coger una ensaladera un poco rara en casa, coger la canica, coger el cronómetro, el reloj y decir, pues es cierto lo que me ha contado Miguel. Dependiendo, eso sería, fijaos, en 2 dimensiones el problema. Por eso digo que lo hago en una dimensión, si os parece, fue la pregunta, ¿os parece? Porque si no, entonces si os parecía demasiado fácil, tendría que pasarlo ya a más dimensiones. Ya la cosa, pues hombre, hay que considerar otros ejemplos como el que acabo de tomar, que no está mal. Pero con eso os he dejado un poco, yo creo que el regustillo de decir, pues habrá cosas en la técnica para las cuales eso sea importante, pues sí. Bien, estaba diciendo, voy a hacer una representación, porque yo he partido de, oye, ¿y qué ocurre si yo conozco la energía potencial? O sea, que tengo aquí X y aquí tengo U. Ahora ya no es F. Y ahora hago así a voleo una curva, la he intentado hacerlo más. Esta es la función energía potencial. Y ahora me pregunto, a la vista de esto, ¿cuáles son las posiciones de equilibrio? Pues tiene que cumplir, uno dice, anda, la pendiente de la recta tangente a esta función tiene que ser 0, es decir,
en qué puntos tengo, ¿no? La tangente es horizontal. ¿Qué puntos son? Este y este. Tiki, tras. A la vista tengo 3 posiciones de equilibrio. ¿Veis esta condición? X1, X2 y X3. Vale. O sea, esto se cumple para estas 3. Y ahora me pregunto, ¿y la estabilidad? Así cualitativamente. Es decir, pues si yo me muevo... Habéis visto esto, ¿no? Que esas son las posiciones donde se cumple esto, por lo tanto, tiene que ser en los valles. La idea es en los valles o en las cumbres. Ahora todo el mundo tendría ya que decir, las posiciones de equilibrio estable son los valles, porque no sé por qué a todo el mundo, creo que os habrán enseñado eso de todo cuerpo tiende a ¿qué? A tener posiciones, a ocupar posiciones de energía potencial mínima. ¿No suena eso, no? Esa frase, ¿no os lo han dicho así? Bueno, ahora es lo que vamos a decir. ¿Eso por qué? Si uno ve eso y piensa en una ladera, de esa forma, y en una bolita está pensando efectivamente que va... Es decir, en la energía potencial gravitatoria, efectivamente. Pero vamos a verlo para cualquier función energía potencial. Me desplazo un poco a la derecha de esta posición. La bolita, la desplazo por aquí. Fijaos, lo he desplazado hacia allá. Y suelto. ¿Hacia dónde se va a mover? Digo, pues tengo que saber cómo es la fuerza. La fuerza es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, que en este caso tendré... Cuidado, la pendiente es esa, es una pendiente positiva, pero la fuerza es menos la pendiente, o sea, que teníamos, F es menos el gradiente. Es decir, que si la pendiente aquí es positiva, la fuerza a la derecha será negativa. A la izquierda tengo la pendiente que es negativa, con un menos, por lo tanto la fuerza va así, F y F va así, a derecha e izquierda de esa posición. Es decir, intenta llevarlo, precisamente, otra vez de vuelta. Si nos fijamos aquí en el máximo, lo que tenemos es justo lo contrario, que la fuerza actúa pendiente negativa a la derecha, por lo tanto, con un signo menos es positiva la fuerza, a la izquierda es pendiente, a la izquierda pendiente positiva, menos, por lo tanto negativa, y a la derecha lo contrario, fuerza positiva, es decir, tiende a alejarse. X2, inestable, estable y estable. Perfecto. Es decir, que corresponde mínimos de U es posiciones de equilibrio y máximos inestables. Y ahora matemáticamente, si yo tuviese la función, fijaos que puedo hallar las posiciones de equilibrio con una ecuación, la derivada de U con respecto a X igual a 0, eso me da X1, X2 y X3 en mi caso. Y ahora evalúo qué es lo que tengo que hacer para saber si no tengo a la vista la gráfica. Evalúo la derivada segunda, ¿no? Si a fin de cuentas se trata de saber cuáles son los mínimos y máximos de una función, pues entonces tendré que evaluar la derivada segunda de U con respecto a X 2 veces en las posiciones de equilibrio. En mi caso X1, X2 y X3. ¿Qué ocurre si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0? Si es positiva la derivada segunda, entonces tenemos, ¿qué tenemos? Mínimos, la posición de equilibrio es, si es negativa tenemos máximos, y si es igual a 0, que es una puñeta, entonces tenemos una posición de equilibrio indiferentes. ¿Esto o esto? Bien, ahora, primero has visto que digamos las valles son... y ahora digo, matemáticamente es como decir, a mí me dan I igual a f de x y me dicen, pues, haya los máximos y mínimos de esa función, ¿no? Entonces, primero hacéis la derivada primera, la igualáis a 0, halláis las posiciones...
evaluáis la derivada segunda, y entonces tenemos, para los positivos, tenemos los mínimos, para los negativos tenemos los máximos, y para igual a 0 tenemos, porque hay veces, ¿no? Por ejemplo, una función como igual a x cubo, igual a x cubo, ¿no? Cogéis la función igual a x cubo, tiene una posición de equilibrio indiferente en x igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, tiene una posición. Bueno, también se da ese tercer caso que no estoy discutiendo. Yo solamente me quedo con los dos interesantes, que son los mínimos y los máximos. Entonces, evaluáis la derivada segunda en esas posiciones para las cuales habéis hallado que hay estabilidad, que hay equilibrio. Miráis el signo, simplemente, ¿no? Bueno, miráis el signo y con eso sabéis si es estable o inestable. Y ahora viene la pregunta final, la traca final, que es, vale, y entonces, en las posiciones de equilibrio estables tengo oscilaciones, perfecto. ¿Puedo saber algo acerca de la frecuencia o el periodo de oscilación? Claro. Y ahora uno dice, el problema realmente es el mismo que tomar la fuerza. Lo que voy es a sustituir la función energía potencial por su desarrollo en serie de Taylor. Y lo que voy es a aproximar, por ejemplo, en este punto, esta función por una parábola. En este punto también lo podría por una parábola, y en este punto por una parábola. Será una aproximación tanto mejor cuanto más cerca estemos del punto. Es decir, otra vez vuelvo a hacer un desarrollo. Alrededor, o en los puntos, alrededor de los puntos de equilibrio. Es decir, que tendré u de x. Por ejemplo, voy a coger el x1. ¿Qué tendría? U de x1 más la derivada de u con respecto a x elevado en x1 por x menos x1 más el siguiente término, la derivada de segunda de u con respecto a x dos veces, evaluada en x1 por x menos x1 elevado al cuadrado, más términos superiores. Y ahora vamos a ver qué términos son 0 aquí. Estoy en una posición de equilibrio. Este término es 0, porque es una posición de equilibrio. Por lo tanto, si además digo, la oscilación es suficientemente pequeña, los términos superiores los desprecio, y lo que digo es aproximo u de x, aproximadamente igual, más 1/2 de la derivada segunda de u, con respecto a x dos veces, por x. Una parábola. Bueno, de hecho esa es en la ley de Hooke. ¿Cómo es la energía potencial elástica? 1/2 de k por x al cuadrado. Entonces, realmente lo que estamos es otra vez diciendo aproximar nuestro problema a un muelle, a una masa unida a un muelle. Si vemos esto de aquí abajo y lo comparo con esto de aquí arriba, la respuesta a nuestra pregunta es, para pequeñas oscilaciones, ¿cuál va a ser la frecuencia angular de oscilación? Primero fijaos que si son mínimos, esto es positivo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Esto es positivo si son mínimos, es decir, es estable la posición. Si no, saldría negativo. Y ahora os daréis cuenta de que entonces no habría frecuencia. Si es negativo, no podríamos tener una frecuencia real de oscilación. Porque si yo miro y digo, anda, aquí lo que tenía era que omega era la raíz cuadrada de k dividido por m, pues evidentemente aquí tendré que va a ser la raíz cuadrada, ¿qué es k? La derivada segunda de u con respecto a x dos veces evaluado en ese punto. Voy a ponerlo. ¿Lo tenéis escrito? De todas formas, como os gusta tanto mi asignatura, así hacéis más clics en YouTube y me hago famoso todavía.
y entonces ya puedo poner en las opciones de YouTube que me paguen y os pongan publicidad. No, es broma, eso lo podía haber hecho y no lo hago. Entonces tenemos, había puesto, es decir, que nuestro problema será la raíz cuadrada. ¿No? Tenemos eso. Si, fijaos un momento, si en el numerador tengo un número negativo, entonces no hay frecuencia que valga, es un número complejo, ¿no? Por lo tanto, no hay frecuencia real, solamente si esto es positivo, si es una posición de equilibrio estable. Bien, perfecto. Pues vamos a meterle mano al aro, por lo menos los 10 últimos minutos, al aro circular giratorio. Problema, vamos a aplicar esto a un problema, pues un poco, que ya creo que soñáis con él. Entonces, ¿qué nos preguntan? Son las mismas condiciones de siempre. Aquí tengo el RACA, esto es R, tengo la bolita pinchada por aquí, sin rozamientos. Sin rozamientos. Piti, 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 piti. Esto es tita, piti, piti, piti. Esto está girando alrededor de un eje vertical con velocidad angular omega. Y ahora nos preguntan en este, ¿para qué posiciones? 1. Hallar las posiciones de equilibrio. Y luego, más adelante, 2. A ver cómo para las posiciones de equilibrio decir cuáles son estables e inestables, ¿no? Y 2, pues si tenemos entendido en este problema eso, podemos atacar, no me dará tiempo hoy, creo, la frecuencia, el periodo de oscilación. Bien. Y lo voy a hacer, pues como lo plantearíais, creo yo, todos, el problema de la estabilidad, en primer lugar. O sea, que voy a resolver el problema, entre comillas, de dos maneras. Tal como he hecho la explicación, me voy a fijar en la fuerza y me voy a fijar en la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Entendido lo que voy a hacer ahora a continuación? En el fondo es lo mismo, son las leyes de Newton. Entonces voy a, primero, entre comillas, dos métodos de resolución. Cuidado, ¿eh? O sea, lo de las comillas, con eso no vaya a ser que todavía os quede... Ah, pues resulta que son dos cosas, dos caminos totalmente diferentes. Y a ver cuál os resulta más agradable al final. Bien, primero, pues, directamente las leyes de Newton. Y el segundo método, pues, por energías potenciales. Bien. ¿Qué quiere decir, por cierto, aquí posiciones de equilibrio? Porque eso todo está girando, ¿no? Uno dice, raro, visto desde fuera eso no es una posición, porque el equilibrio uno siempre lo tiene como algo que está quieto, ¿no? No, nosotros nos estamos... El equilibrio significa que la posición con respecto al aro es siempre la misma. ¿Está claro? Esa es la posición de equilibrio. Entonces ya uno ve que quizás sea más conveniente ponerse en un sistema de referencia giratorio. Es lo que voy a hacer. En ambos casos. Lo elijo yo. Podríais haberlo hecho desde fuera, pero ahora digo desde dentro. Entonces, tendré que tener en cuenta en la segunda ley de Newton, fuerza neta, ¿no? Otra vez. Igual a la masa por la aceleración. Diagrama del cuerpo libre. Yo creo que ya hasta con los ojos cerrados lo haríais, ¿no? Estas son las fuerzas reales. Fuerzas ficticias.
Este es el peso. Esta es la normal. Voy a utilizar los mismos ejes que había dibujado, ¿no?, en el problema, n sub i, o sea que los ejes van a ser los mismos, el x, este va a ser el tangencial, este va a ser el normal, a este le llamaba eje y, a este eje x, o sea, el tangencial, y este es el centrípeto en esa, si queréis, en esa... Bueno, me faltarían dos fuerzas más, ¿no? Pero ¿por qué no las voy a... O sea, ¿por qué no las voy a dibujar? Porque estoy considerando, ya estoy haciendo el dibujo en una posición de equilibrio. Si es una posición de equilibrio, quiere decir que la velocidad con respecto al aro es cero. Eso quiere decir que la fuerza de Coriolis es cero. Equilibrio. O sea, yo dejo el cuerpo ahí, en la posición de equilibrio, es nula. Es nula. O sea, dejo la partícula ahí, plaf, suelto, no le doy ninguna velocidad y queda ahí en esa posición. Con eso quiero decir. Entonces la fuerza de Coriolis es igual a cero. Si es cero, entonces en el plano este perpendicular al que estoy dibujando habría otra normal, pero que no tiene, esa normal es cero. Es decir, esa normal que dibujaba, que decía yo que era n sub z, también es cero. Por eso, en este caso es más sencillo el diagrama del cuerpo libre. Vale, perfecto. Entonces tenemos que en las posiciones de equilibrio la fuerza centrífuga más el peso más la normal, le voy a quitar ya el subíndice i, la normal tiene que ser igual a cero. Aquí incluso, fijaos que no tiene movimiento relativo, da igual utilizar... a ver si os dais cuenta de lo siguiente. La ventaja que tenía cuando tenía el cuerpo que se estaba moviendo con respecto al aro, yo estaba casi forzado para hacerlo sencillo en escoger los ejes intrínsecos, ¿no? Tangencial y centrípeto en la dirección, en el arco de circunferencia. Pero aquí tiene una ventaja escoger esos ejes, ninguno, me da igual cualquier otro. ¿Por qué? Porque la trayectoria no hay trayectoria, es un punto. ¿Entendido? En el otro caso sí tiene una ventaja, en este caso me da igual. Os he dibujado así los ejes, pero podía haberlos dibujado para este caso vertical y horizontal, me daría igual. ¿Cuáles de los ejes queréis? ¿Los horizontal, vertical o tumbaos? ¿Cuáles? Estos, los punteados, los punteados. O sea que aquí tengo x' e y', si queréis. Da igual, es simplemente tengo que hacer la proyección sobre esos. ¿Entendéis? ¿Dónde se encuentra la ventaja? La ventaja se encontraría aquí a la derecha si yo tuviese una aceleración no nula. ¿Lo entendéis? Pero desde el momento en que la aceleración es cero, es un punto, lo dejo ahí, quieto, en reposo, la aceleración es cero, no se mueve más. ¿Qué más me da? Cualquier tipo de ejes me da lo mismo. ¿Vale? Bien, para el eje x', ¿qué es lo que tengo? Tengo como fuerza la fuerza centrífuga. ¿Cuánto vale la fuerza centrífuga? M omega cuadrado, omega, recordad que lo estoy utilizando para la velocidad angular con la que gira el cacharro. M omega cuadrado por R, siendo R, pues R es R seno de tita. Recordad cómo cuento ángulos con respecto a la vertical por abajo. Luego tengo aquí, esto era naturalmente tita, por lo tanto tendré la componente de la normal que será menos n seno de tita, ¿no? Y luego el peso no tiene, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Para i', tenemos menos el peso, tenemos la normal que es más n coseno de tita, igual a 0. ¿Entendéis por qué en este caso sí pongo ceros y en el otro, cuando en el problema general, no ponía 0? Porque la aceleración, en el momento que tengo una trayectoria, tengo aceleración, una trayectoria circular.
En este caso no tengo aceleración en el aro giratorio. Bien, pues si no me he equivocado con esto, podemos ponerlo por aquí arriba. Vamos a simplificarlo, a ver si me da tiempo en 2 minutos por lo menos a llegar a este método. Tendría aquí por R. Esta es una, fijaos que tengo aquí R, y luego tengo N. Bien, tengo dos incógnitas. N y tita. El ángulo es equilibrio, por supuesto. Soluciones, pues aquí digo, saco factor común, primero diría, ¿no? Seno de tita. Voy a borrar aquí abajo. Un momentín, por favor. M ¿no? Igual, a ver, en algún momento voy a hacer una cosa que estará bien, en principio no, pero algo hay, a ver si os dais cuenta, m omega cuadrado r igual a n, y entonces aquí tendría, ¿no? Sustituyo aquí en esto, ¿no? He sacado factor común seno de tita, es decir que esto plaf, es decir que tendría aquí coseno de tita m omega cuadrado r coseno de tita igual a mg, m y m se me da, es decir que tendría, esto era el coseno, es decir que tendría coseno de tita igual a g dividido por omega cuadrado por r. ¿No? Posiciones de equilibrio son aquellas para las cuales los ángulos para los cuales el arcocoseno, o sea, es el arcocoseno de g dividido por omega cuadrado por r. Ahí os he hecho un truco trilero de esos. Eso es cierto, ¿eh? O sea, eso no está mal, eso es cierto. ¿Son todas las posiciones de equilibrio? No. ¿Cuál? ¿Cuál en el juego este sobre la mesa de dar, ¿no? Me he escondido yo la bolita y os la he quitado de la vista. Hay otra más, que es la evidente, realmente es la evidente, que es tita igual a 0 y tita igual a pi, pero esas matemáticamente me tienen que aparecer en algún sitio. ¿Dónde me las he quitado? Si os fijáis en esta ecuación, saqué factor común, esta ecuación se cumple, y he dicho, bueno, saco factor común el seno de tita, pero si seno de tita es igual a 0, tengo que 0 es igual a 0, por lo tanto, otra de las condiciones sería que seno de tita sea igual a 0. Esa es la que me he birlao yo sin decir nada. Es decir, que esto también, esta es la que me da, pues, tita de equilibrio igual a 0 y tita de equilibrio igual a pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis visto en qué momento las ecuaciones son estas de aquí arriba? Yo he dicho, pues nada, vamos a resolverlas. Tengo seno de tita arriba, a la izquierda y a la derecha, pues nada, se me va. Ese fue el momento en el que os hice el truco, se me va a la izquierda y a la derecha. Bueno, se me va si es distinto de 0, porque si es igual a 0, evidentemente se cumple la igualdad. Es decir, que una solución posible es seno de tita igual a 0 o pi. Y entonces, en ese caso, la normal, fijaos que el coseno sería 1, tendríamos igual a mg. ¿Entendido? Bien. O sea que con esto he hallado las posiciones de equilibrio. Ahora tendríamos que ver cuáles son las posiciones de equilibrio estables e inestables. ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista de lo que he discutido? Y con eso nos largamos todos. Que tengo yo también, estoy muy cansado. He tenido 4 horas de clase por la mañana, o sea, también estoy con unas ganas de abandonar que no veáis. Solamente, ¿qué idea diríais, hombre? Tendría que desplazar, fijaos, tendría que desplazar la bolita de esa posición de equilibrio, de cualquiera, ahí,
realmente hay tres, o sea, hay, si queréis, hay dos, porque la otra es simétrica, la del coseno de θ. O sea, tenéis la de θ igual a 0, pi, bueno, 2, y luego una tercera y una cuarta simétrica al otro lado. Eso es así. Entonces tendríamos que desplazar la bolita de la posición de equilibrio y ver cuál es la fuerza que está actuando en ese momento. Y ver si esa fuerza, hacia dónde está actuando, si para alejarlo de ese ángulo o para acercarlo a ese ángulo. Si lo está acercando a ese ángulo, entonces es una posición de equilibrio estable. A continuación lo que haríamos sería linearizar la fuerza para aproximarla a la ley de Hooke y a partir de eso hallar la frecuencia. Suena un poco complicado, ¿no? Suena complicado. En este caso más complicado que en el de las cargas. Va a ser una cosa sencilla, suave, en el momento en que yo resuelva este problema con las energías potenciales. Y eso es para el próximo día.